unos minutitos más y vamos a comenzar la clase. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, Eh, Hay un ejercicio en el trabajo práctico que es muy parecido al que usted tiene en ejemplo cuando nos dio la clase de indeterminación del grado de hiperestaticidad, ¿se acuerdan? En pórticos. ¿cuál es el problema? Eh, Vio que, por ejemplo, cuando están el empotramiento y de ahí se sube y de ahí cierra la chapa para un costado y baja y se empotra de nuevo en el piso y de ahí usted tenía una articulación puesta en el donde se cerraba la unión y de ahí salía otra barra para arriba y volvía a ser la misma C cerrada. A ver, ya lo buscamos al apunte. Sí, está medio, Vemos. medio complicado hablar así. Hay una así. Eh, ¿Puede volver para la anterior, profe? Sí, Así. Así, pero sin la articulación en uno y sin la articulación en 4. Solamente tiene la articulación en 3. Ah, y y en sin la 6, articulación en 6 y en 6 tampoco. no. Tampoco. Eh, Bien, Hay, profe, en la parte donde tenemos la barra que sería 3 5. sí. Esa barra se considera empotrada, porque Empotrada articulada si está la articulación en 3. O sea, en este caso la barra está fuera del nudo y la barra ¿y está empotrada articulada. y en qué caso se considera que predomina el empotramiento, profe, que usted no había dicho en esa clase? Por más que había una articulación, predominaba el empotramiento. En ese caso, en 3, usted tiene en 3 usted tiene la barra 1 3 y 3 4. Esa está empotrada. La que está articulada es la que viene de arriba. Yo la voy a separar. Y ahí predomina el empotramiento. Eh, o sea, cuando, ¿me puede volver a explicar esa parte?
Yo tengo el nudo en 3. Y hay 3 vallas que concurren a ese nudo. La 1,3, la 3,5 y la 3,4. ¿Está bien? Ujú. Si yo le aplico un momento a alguna de las vallas, a 2 o a 4, es decir, la columna de abajo, la columna de arriba, Claro, ahí sí la hay momento. transmisión, la transmisión de momento va a ser en el nudo rígido, se va a transmitir el momento. Hacia Ujú. la valla de arriba no se va a transmitir el momento, pero sí la que forma la vertical con la horizontal. Lo va a transmitir al momento, porque están empotradas. Es Sí, decir, si yo tengo un momento, que puede ser un momento aplicado o debido a una carga horizontal en la valla esa, en la 1,3, ese momento se va a transmitir a la valla 3,4, porque está empotrada en el nudo 3, pero no va a transmitir a la valla 3,5. porque Entonces está yo digo que articulada, ahí, empotrada. claro, ahí yo digo de que predomina el momento en el empotramiento, porque sí hay una transmisión. Bien, profe, ahora sí me quedó claro. Si estuviese toda articulada, el momento llega a 0 en 3 y se terminó. Ujú. Y todo el sistema estaría articulado. Cada valla giraría de acuerdo a lo que ocurre en el otro extremo. Es decir, en el extremo 1, en el extremo 5 y en el extremo 4. ¿Se entiende? Sí, profe, Bien. muchas gracias. Bien, vamos a dar comienzo a un nuevo tema. Y aquí en más vamos a hablar de los temas o de los métodos que nos permiten resolver el grado de hiperestaticidad que pueda tener una estructura, ya sea un reticulado, un pórtico, una viga, un conjunto de vigas, etcétera, o la combinación de estructuras. Entonces, entre los métodos que vamos a ver está el método de las fuerzas, que es un método más bien para estudio de cómo es el comportamiento de la estructura y de las distintas partes que forman la estructura, es decir, las barras que conforman esa estructura. Entonces, vemos este método para poder afianzar los conceptos, es decir, todas las leyes, los principios que venimos viendo que forman las bases de estos métodos. El método de la fuerza, también le pueden llamar el método de la flexibilidad, por los coeficientes de flexibilidad o de influencia, delta de IJ, que nos van a permitir encontrar a través de las ecuaciones de compatibilidad las incógnitas hiperestáticas, o los famosos X
incógnita. Entonces, hemos dicho en un primer momento que este método me permite resolver sistemas hiperestáticos, es decir, el exceso de vínculos que puede tener una estructura, ya sea de forma externa y de forma interna, que hemos visto en temas anteriores. También dijimos que es importante saber cuál es el grado de indeterminación estática o grado de hiperestaticidad, sobre todo en este método, porque en base a eso vamos a descomponer la estructura en sistemas más simples para que la podamos resolver. Tanto el método de la fuerza como el método de las deformaciones salen de un método que es el método de los desplazamientos o rigidez. Es decir, son distintas formas en que se ven las ecuaciones del método de los desplazamientos. Y esos métodos se basan en hipótesis que nosotros venimos viendo algunos temas anteriores, como los que vamos a ver ahora para poder completar todas las hipótesis que me permiten darle una validez al método de las fuerzas, al método de las deformaciones, al método de desplazamiento y por hecho también el método de la rigidez y la aplicación a los métodos matriciales. Entonces, hemos visto que dentro del estudio de las estructuras hemos hecho uso de la ley de Hooke, la relación entre las tensiones y la deformación. Es decir, que tomamos como válida esa ley de Hooke para el análisis de las estructuras, la relación elástica lineal de las estructuras. Eso me va a permitir aplicar varios métodos, entre eso también el principio de superposición y el método de la fuerza. La validez de la teoría de primer orden, es decir, de los pequeños desplazamientos que nosotros consideramos la estructura y las resolvemos, tratamos de encontrar todas las incógnitas, es decir, las reacciones, los diagramas de esfuerzo de momentos corto y normal, con la estructura no deformada, es decir, con la estructura en la condición inicial, sin el efecto de la carga. También hemos hablado del principio de superposición, en donde la base del principio de superposición son los dos, la teoría de primer orden y la ley de Hooke, que me permite descomponer una estructura en estructuras más simples. Es decir, si yo tengo una estructura que tiene muchas cargas, las puedo descomponer en sus distintas cargas, resolverlas y la solución de cada una de ellas, es decir, encontrar los esfuerzos de momentos cortos y normales y componerla, es decir, sumar cada uno de esos resultados, me da la condición inicial de la estructura. Esa ecuación, esa condición inicial de la estructura aplicada con el principio de superposición, es decir, de componer un problema complejo en problemas más simples y la suma de
de las soluciones me da la solución del problema más complejo. Y eso es válido también porque hablamos de la relación lineal que hay entre las tensiones y las deformaciones. Después vamos a tener en cuenta las ecuaciones de compatibilidad. En realidad, si nosotros hablamos en forma directa y vemos que son las ecuaciones de compatibilidad, son ecuaciones que relacionan diferenciales con desplazamiento. Para tener una idea, nosotros decimos que la estructura es compatible, es decir, de forma compatible. Es decir, si tenemos una viga de un tramo, con cualquier carga, debido a esa carga, hablemos de una viga isostática, debido a esa carga se produce lo que se llama la elástica de una viga. Esa elástica tiene una continuidad, es decir, una curva que es compatible con la deformación de la viga. Entonces, ahí entran las ecuaciones de compatibilidad. Profe, Sí, disculpe, solamente estaba describiendo la hipótesis que se leen en pantalla. O sea, no sí, está. solamente estoy describiendo, porque No todo está eso ya corriendo, hemos ¿verdad? visto. Bien, bien. Simplemente estoy haciendo la introducción de lo que hemos visto. Perfecto. Gracias. Bien. Después hemos hablado del principio de los trabajos virtuales, de los cuales vamos a hacer extensiva la expresión, es decir, hemos dicho de que el trabajo externo tiene que ser igual al el trabajo externo producido por las cargas o por los momentos estamos viendo una expresión sumatoria de cargas por desplazamientos en la dirección de la carga y los momentos por los giros producidos por ese momento, es decir, trabajo externo. Se pueden producir por cargas, por momentos, y también podemos decir que si un apoyo sufre un descenso, es decir, si hablamos del apoyo A, sufre un descenso y ese descenso tiene un valor determinado, que llamemos delta 1, entonces la reacción también va a producir trabajo externo. Eso se va a sumar como un trabajo adicional. La sumatoria de las reacciones, que le voy a llamar C raya, por los delta I, correspondiente a cada desplazamiento de los asentamientos que se puedan producir. Entonces, vemos que externamente varias condiciones pueden dar trabajo externo. Ya hemos hablado cómo tiene que ser ese trabajo y la dirección en la que tiene que actuar la fuerza con el desplazamiento, entonces no vamos a aunar más criterios sobre eso. Y también dijimos que tenemos un trabajo, como tenemos un trabajo interno, también tenemos un externo, tenemos un trabajo interno, WI. Ese trabajo interno se produce si nosotros analizamos una sección de una viga, en este caso una viga de una sección rectangular,
con una determinada altura, consideramos un elemento diferencial delta de S, muy próximo. Entonces, si hacemos el análisis de ese elemento, tenemos momentos corto y normal a ambas caras de los bordes del elemento de S, como se ve en la figura. Y debido al efecto de una carga, ese elemento de S sufre un desplazamiento y una rotación. Es decir, sufre un desplazamiento si hacemos referencia a un punto determinado, sufre un desplazamiento delta, sufre un giro y también sufre un desplazamiento relativo delta de H. Entonces, todos esos efectos de desplazamientos, giros y desplazamientos relativos, por sus respectivos esfuerzos, generan el trabajo interno de deformación que nosotros hablábamos en forma general. Entonces, como hemos determinado un elemento, decimos que el trabajo diferencial es igual al momento por dφ, es decir, el trabajo efectuado por el momento interno, el esfuerzo axial, n por delta de S, por el desplazamiento, y el corte por un delta de dH, que genera el trabajo elemental TWI. Si integramos los términos para todas las estructuras, en este caso, si consideramos una barra entre 0 y la longitud, y si fueran muchas barras, las longitudes totales de todas las barras. Entonces, el trabajo va a ser igual a la integral de m por dφ, n por delta de S y q por delta de dH. A su vez, nosotros hemos definido algunos, creo que hemos definido dos. Uno creo que era esta expresión, que era delta de S. Y la otra expresión que hemos definido creo que era dφ. Al analizar esa porción de barra. Y bueno, delta de dH representaría el resto de la expresión que forman parte del trabajo interno de deformación. Entonces, una expresión general de trabajo virtual tiene esta forma. El trabajo externo es igual al trabajo interno de deformación. Es decir, trabajo externo por las cargas, por su delta de P, los momentos por su diferencial de φ, más si es que hay algún desplazamiento de apoyo, la reacción por el desplazamiento de apoyo o los desplazamientos de apoyos que forman el trabajo externo, igual al trabajo interno de deformación, que son las tres integrales que componen el momento, la normal y el corte. ¿Está claro? Sí, profe. En la primera, del lado izquierdo, profe, que era el que lo componía el trabajo externo, Hemos era... dicho fuerzas puntuales o distribuidas
la puedo transformar en puntuales en el desplazamiento o ir transformándola por partes de acuerdo a cómo va girando con un integral. Los momentos por sus giros y el asentamiento que pueda haber de un apoyo con su respectiva reacción. Que eso lo hemos visto en la primera pantalla, en esta. Bien, profe. Ahí, profe, los esfuerzos internos se interpretan como equilibrantes de los externos, ¿verdad? O sea, el trabajo interno. Claro, no hay pérdida de energía. Bien, Hemos dicho que cuando analizamos la estructura, decimos que las cargas actúan lentamente y paulatinamente en forma estática hasta llegar a su totalidad. Y eso evita de que se produzcan movimientos bruscos que generen aceleraciones y una energía cinética que se puede perder por calor o esfuerzos internos adicionales de fricción que se pierden por calor. Y ahí nos queda ver dos leyes, la ley general de Betti y la particular de Maxwell. ¿Qué dice la ley de Betti? Para una estructura lineal elástica, ahí estamos viendo el comportamiento que nosotros le exigimos a toda la estructura para analizar, lineal elástica, el trabajo virtual realizado por un sistema P de fuerzas y pares hablamos de momentos, actuando a través de la deformación causada por otro sistema Q de fuerzas y pares, es igual al trabajo virtual del sistema Q actuando a través de la deformación debida al sistema P. ¿Qué quiere decir toda esa definición? Antes que lleguemos a las expresiones, vamos a pasar al gráfico. Lo que me dice es lo siguiente. Tengo un sistema P y tengo un sistema Q. El sistema P, una viga simplemente apoyada, con cargas P, P1 hasta P(n). Y tengo un sistema Q, una viga simplemente apoyada de la misma longitud, con cargas Q. Cada una de esas cargas genera una elástica desplazamiento de los puntos de la viga. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno, entonces dice que la carga P con el desplazamiento Q más la carga P siguiente con el otro desplazamiento Q más la otra carga P con el otro desplazamiento Q, es decir, la suma de esos trabajos de P con los desplazamientos, tiene que ser igual, vamos a cambiar de color, a las cargas Q con los desplazamientos P. Yo voy a asociar con una línea para que se note que es lo que estoy queriendo hacer. Todo lo que está en rojo, es decir, las cargas P que conforman el sistema P, con los desplazamientos del sistema Q, generan un trabajo, que es una sumatoria de P por los delta de Q. Y eso tiene que ser igual a todo el trabajo que forma lo que está en verde. Es decir, las cargas Q
del sistema Q con los desplazamientos del sistema P. O sea, la ley de Betti me dice que si yo lo hago por separado a los sistemas, digo, bueno, P por los desplazamientos P. Pero no, me dice los P de un sistema con los desplazamientos Q de un sistema, la sumatoria de esos trabajos, que los veo en rojo, tiene que ser igual a la sumatoria de los trabajos que están en verde. Entonces, la sumatoria de los trabajos externos tiene que ser igual al trabajo en verde externo, de dos sistemas distintos, y eso es válido. ¿Está claro lo que dice la ley de Betti? ¿Cómo demuestro eso? Con las expresiones anteriores. Entonces digo, trabajo virtual externo que producen las cargas P del sistema P con los desplazamientos del sistema Q. Eso me da la sumatoria de los trabajos P con los delta Q. Eso nosotros lo habíamos visto como rojo. Y lo mismo pasa con los Q, con los delta P, es decir, al revés. Cada uno produce su trabajo. Eso es externo, es decir, lo que tengo a la izquierda es trabajo externo. De cada uno, del sistema Q con los desplazamientos P y del sistema P con los desplazamientos Q. ¿Y cómo es el trabajo interno? Solamente considerando el momento. Y veamos la ley. Si no considero esto, solamente me queda la integral de m raya por m por e por i por ds. ¿Está claro? Más o menos, profe, sinceramente. Bueno, sí, yo sé que todo un trabalengua, la ley de Betti, pero lo que nosotros tratamos de encontrarle validez. Trabajo externo tiene que ser igual al trabajo interno. Entonces, trabajo externo solamente carga, no tenemos momentos aplicados. Entonces, cargas P por desplazamientos P en un solo sistema, igual a la integral de los momentos sobre E por I por ds. No vamos a considerar por ahora la normal y el corte, solamente el momento. Entonces, ese es mi trabajo virtual que voy a aplicar aquí. Trabajo externo y trabajo interno. El trabajo externo del sistema que está en rojo, sumatoria de P por los delta de Q, es igual a la integral de dos momentos. ¿Cuáles momentos? El producido por el sistema P y el producido por el sistema Q sobre E por I por dx. Ese es trabajo virtual. Trabajo virtual. Ahora veamos en el otro. El otro trabajo virtual es la sumatoria de las cargas externas por los desplazamientos externos del otro sistema, tiene que ser igual al trabajo interno, que era
de los momentos. Ahora el momento Q por P. El momento Q por el momento P, es decir, de cada uno de los sistemas. Este me genera un momento P. Y este me genera un momento Q. Entonces, tengo trabajo virtual en cada uno de los sistemas, del sistema P y del sistema Q. Y vemos esta expresión y las comparo. Yo pregunto, si tengo el mismo material, si tengo la misma sección, si tengo la misma longitud de viga, ¿son iguales las integrales que he remarcado en verde? Si es sí, ¿por qué? Si es no, ¿por qué? Matemáticamente hablando, ¿son iguales las integrales? Sí. ¿Sí? ¿Por qué dice que sí? Porque el módulo de elasticidad e I son constantes que salen de la integral y se está integrando de ambas partes por igual, o sea, los límites de integración también son iguales y el producto del momento es conmutativo. Es conmutativo, exactamente. Entonces las integrales son iguales. Si los de la derecha son iguales, los de la izquierda son iguales, Por lo consiguiente, sí. También. entonces tengo esa expresión que me dice que las cargas de un sistema por los desplazamientos de otro, la sumatoria de eso, es igual a la carga del otro sistema por los desplazamientos del otro sistema. O sea, matemáticamente he corroborado eso de que lo hemos visto gráficamente. Es decir, el trabajo producido por lo rojo es igual al trabajo producido por lo verde. Y están cruzados las cargas con los desplazamientos. ¿Se nota o no? Sí, profe. Sí, quedó claro. Sí, ¿Mm? entonces usamos la carga de un sistema, el desplazamiento del otro sistema. Y la carga Exactamente. del sistema Entonces 1 y puedo la hacer carga esa del sistema 2. operación. Cuando nosotros hemos visto las expresiones de trabajo virtual para reticulados y para vigas, hemos hecho lo que dice la ley de Betti. Hemos tomado el sistema real y el sistema virtual y lo hemos combinado. El virtual con el real y el real con el virtual, como dos sistemas, P y Q. Eso lo hemos visto en las clases anteriores. Con esto verificamos y le damos validez a lo que hemos realizado y vamos a realizar a posterior. La validez de la ley de Betti. Entonces, si decimos, yo voy a volver a escribir la expresión, que la sumatoria, ¿Sí? Pero en el ejemplo de la ley de Betty, las cargas no son virtuales, ¿verdad? ¿O sí? En esa parte es como que no entendí. es cualquier carga. Bien, es cualquier carga, por eso es que verifica con lo otro. Bien. Uno es I y el otro es J. Es Usui.
Bien. Ahora, esa expresión es la que hemos obtenido de la ley de Betti. Sumatoria de carga de un sistema por los desplazamientos del otro era igual a la sumatoria de las cargas del otro sistema por la sumatoria de todos los demás desplazamientos. Ahora yo digo, tengo una carga unitaria y tengo un desplazamiento de un sistema y del otro, como me dice la ley de Betti. Y tengo la carga del otro sistema con el desplazamiento del primero. Lo que está en rojo tiene que ser igual a lo que está en verde. Ya no son muchas cargas, sino una sola carga. Y ahora respondo la pregunta de que me ha preguntado, no sé cómo se llama el alumno que recién habló. Franco. Franco. Franco me preguntó de la carga unitaria. Bueno, ahora decimos que es una sola carga y encima es unitaria. Entonces, esto representa el trabajo del verde y esto representa el trabajo del rojo. Uno, que es la carga, cualquier carga P igualada a 1, es igual a cualquier carga Q igualada a 1. Entonces esto representa Q si me dan tiempo que cambie, así pueda explicarle. Y esto representa P. Ahora, de acuerdo a la ley de Betti, en vez de ser muchas cargas, es solamente una carga P y una carga Q. Y a su vez, P y Q son unitarias y virtuales. ¿Y qué me dice? Si son cargas unitarias y virtuales, ¿qué pasa con los desplazamientos? ¿Son reales? Son iguales y son recíprocos. IJ, JI. Y esos coeficientes nosotros les llamamos coeficientes de flexibilidad. Entonces, la ley de Maxwell de las reflexiones recíprocas, es decir, son recíprocos entre los dos, es decir, IJ es igual a JI. F de 1, 2 es igual a F de 2, 1. Si numero los puntos. Esa ley es muy importante para después ver el método de la fuerza. ¿Se entendió lo que es la ley de Maxwell? Es la aplicación de Betti para una carga y unitaria. Y como corolario, como respuesta, decimos que los desplazamientos de ambos sistemas son recíprocos e iguales y se llaman coeficientes de flexibilidad. ¿Preguntas hasta aquí que quieran hacer? ¿Puede repetir la última parte? Repito de nuevo. Sí. La expresión que escribí en 1 es la expresión de la ley de Betti que acabamos de ver. La sumatoria de P por los delta de Q sub I es igual a la sumatoria de los Q por los delta de PJ. Es decir, los trabajos de esos sistemas cruzados son iguales. Ahora lo aplicamos a esos sistemas Q y P, nada más que solamente una sola carga P y una sola carga Q.
Entonces P va a valer igual a 1 y Q va a valer igual a 1, como se ve en el gráfico. Y decimos que P del sistema P por el desplazamiento del sistema Q es un trabajo, que es el que está en rojo, igual al trabajo del sistema Q por los desplazamientos del sistema P, que está en verde. Entonces me queda la expresión 2. Esa expresión 2 dice 1 por FIJ, que es lo que tenemos en círculo en rojo, es igual a 1 por FJI, que está en verde. Es decir, el trabajo de un sistema igual al trabajo de otro sistema. Como responde a la ley de Betti, porque nosotros solamente hemos usado una carga de todas las que podamos usar, es válida, y las cargas son unitarias. En este caso, los desplazamientos de ambos sistemas, fíjense que los desplazamientos no están en la misma línea. Uno está en I y el otro está en J. Es decir, uno está aquí y el otro está aquí. Esos dos desplazamientos, que son las flechitas de las elásticas, son iguales y recíprocos, de acuerdo a la ley de Maxwell. ¿Está claro? Entonces, sí, profe. Entonces la idea de esto es que cuando tengamos un sistema del cual no sabemos, por ejemplo, el dato de la elástica, planteamos un sistema parecido, o sea, de la misma forma, del cual sí tenemos los datos y lo relacionamos así con la ley de Maxwell. Nosotros hemos visto, por ejemplo, cuando queríamos saber el desplazamiento de un punto, aplicábamos un sistema virtual. Si usted lo busca al apunte anterior que hemos visto en la última clase, ahí lo va a ver en forma gráfica para el caso de reticulado y para el caso de viga, que hemos planteado una carga unitaria en la posición donde quiero saber el desplazamiento. Ah, bien, ahora lo relaciono, profe. Sí, sí lo vi al apunte. Bueno, Es entonces verdad. aplicando las leyes de Maxwell y la de trabajo virtual, me permite encontrar el desplazamiento en un punto determinado. En el caso de un reticulado también me han preguntado, ¿qué pasa si se desplaza horizontal o se desplaza en diagonal? Primero sacamos el horizontal, después sacamos el vertical y componemos la resultante, que yo se lo respondí en la última clase. Bien, una vez que ya tenemos conocimiento de lo que es trabajo virtual, qué es lo que produce trabajo externo y qué es lo que produce trabajo interno, conocemos también la ley de Betti y la ley de Maxwell, vamos a entrar en el método de las fuerzas. Entonces vamos a hacer un análisis, en este caso, de una viga hiperestática de 3 tramos, como la presentada en 1. Si nosotros podemos aplicar las expresiones ya estudiadas y saber que esa viga es de grado 2. Y lo podemos poner en evidencia, por ejemplo, en el caso 2, diciendo de que si elimino los apoyos internos, tengo un sistema isostático. Entonces tengo 2 vínculos externos de más. ¿Está claro? Sí, profe. Tengo 18 participantes y a mí me gustaría que la mayoría me conteste. Perdón, profe. Sí, sí, sí se entiende. Así manosea por el chat.
Entonces, el sistema que propongo en 2 es un sistema isostático y le voy a llamar sistema fundamental. Ahora pregunto, a la viga que está en 1, que es hiperestática, ¿puede encontrar otra condición que me dé un sistema isostático distinto de 2? Sí, profe. Como en el caso Sí, de 3, en donde propongo articulación. Bueno, ese es un sistema que lo podríamos analizar, pero a mí me gustaría que propongamos otro sistema. ¿Qué sistema fundamental o isostático podríamos proponer distinto del 2 y del 3? Le puedo poner un empotramiento. Puedo poner un empotramiento. Y ya tengo un sistema fundamental 3. Puedo hacer otra propuesta y poner un apoyo fijo y sacar el móvil del extremo y uno de los internos y me queda una viga de 2 tramos con un emboladizo. Y también tengo un quinto propuesto. Es decir, puedo proponer muchos sistemas fundamentales de 1. Sistemas fundamentales o isostáticos de 1. ¿Está claro? Sí, profe. sí, profe. Por ejemplo, el pórtico, un pórtico que tiene empotramiento en las 2 bases de columna. Vemos que si sacamos un empotramiento, tenemos un sistema isostático. ¿Está bien? Eso sería un sistema isostático o sistema fundamental. Y al poner en evidencia sé que es de grado 3 externo, hiperestático de grado 3. Este es un sistema fundamental 3. Sistema fundamental. Y hay otros 2 sistemas propuestos fundamentales. El que está hacia la derecha, el sistema fundamental 1, es parecido a lo que es el arco triarticulado que es isostático. Que el que ha estudiado estabilidad 1 sabe lo que es un arco triarticulado. Es decir, un arco que tiene 3 articulaciones y forma y tiene apoyos dobles. Entonces sabemos que el arco triarticulado es un sistema isostático y al proponer una articulación y sacarle un vínculo en cada uno de los apoyos y hacerlo dobles y la articulación trabaja en forma isostática idéntico a un arco triarticulado. Eso lo pueden ver en la bibliografía, si es que quieren. Tenemos otro sistema fundamental en donde podemos sacar
un vínculo con la articulación y dos vínculos con un apoyo simple. O sea, vemos que podemos obtener muchos sistemas fundamentales o isostáticos del sistema original, en este caso el pórtico. ¿Se ve eso? Sí, profe. Sí, profe. Sí, se entiende. Se ve. En un reticulado también. Si sacamos el vínculo intermedio, tenemos un sistema fundamental. O si sacamos una valla y ponemos en evidencia esa articulación, porque la articulación existe, tenemos un sistema isostático o fundamental del reticulado de grado 1. Vemos que internamente está equilibrado el número de vallas, solamente externamente tiene un grado de más. Con las expresiones podríamos demostrar eso. Entonces, a cualquier estructura le podemos proponer un sistema fundamental o isostático. ¿Para qué necesito un sistema fundamental o isostático? Me hago esta pregunta. Tengo un sistema hiperestático y lo puedo reemplazar en un número determinado de sistema isostático que si lo puedo resolver, entonces podría resolver ese sistema hiperestático. Es una pregunta que me puedo hacer. ¿Cómo hago para transformar todo eso? Que es la base del método de la fuerza. Tratar de descomponer la estructura en sistemas fundamentales y poner en evidencia todas esas condiciones que estamos mostrando con flecha para encontrar muchos problemas simples que sí los puedo resolver para encontrar la solución del sistema hiperestático. ¿Está claro? ¿Qué es lo que quiero hacer? Sí. Sí, ingeniero. Sí. Entonces, ahora tenemos un pórtico, vamos a trabajar sobre un pórtico, y vamos a decir que tenemos un pórtico con determinadas cargas. Cargas P, en este caso una en cada tramo de valla. Una en la columna izquierda, otra en la columna derecha y una en la viga superior. Entonces vamos a proponer un sistema fundamental o primario. Ahí ya tenemos otro nombre. Sistema fundamental o primario isostático. ¿De cuál? Del que está a nuestra izquierda. Entonces tenemos, es de grado 3. Aquí le saco un grado y de empotrado a un apoyo simple estoy liberando el giro y un desplazamiento horizontal. Entonces tengo 3 grados que corresponden a este sistema isostático. ¿Está claro? Sí. Si lo podemos ver de otra manera, Sí, profe. puedo seleccionar este pórtico y digo, bueno, la mitad del pórtico hasta la articulación, y este sistema es un sistema isostático. Ahora voy a poner esa articulación y completo el pórtico. Disculpen que no salga recto, que por ahí el ratón hace de la suya con la mano. Entonces tenemos el pórtico, la mitad del pórtico de la derecha. Sabemos que el pórtico de la izquierda, que es una chapa, es isostática porque estaba empotrada hasta la articulación.
Y la chapa de la derecha, que es lo que falta del pórtico, ¿está en equilibrio? No, No, porque falta. puede girar todo con respecto a la articulación que está en el medio. ¿Cómo evito que gire? Con un apoyo simple. Un Necesita apoyo otra simple fricción, otro que apoyo. no pase el polo por el origen, es decir, en una posición distinta del origen. Entonces pongo un apoyo simple y eso va a evitar que gire la mitad del pórtico, es decir, que se mueva en este sentido. Y ya tengo un sistema isostático, que es el mismo que está abajo, al ponerle esa condición. ¿Está claro? Como para que nos saquemos la duda de por qué isostático. Y ahora viene el método en sí. Tengo el pórtico que está a la izquierda. Y digo, bueno, es un pórtico hiperestático de tercer grado. Lo quiero descomponer. Lo descompongo en los sistemas fundamentales, es decir, todos son isostáticos. El estado 0, el estado 1, el estado 2 y el estado 3 tiene el mismo sistema isostático, ¿se lo ve? La articulación y el apoyo simple. El pórtico solo. Es el mismo en los 4 estados de su estado. ¿Se ve o no? Sí, sí, se ve. Sí, profe. Entonces, ese sistema fundamental lo he repetido en todos los estados. En el estado 0 es el estado solamente de las cargas. En ese estado 0 pongo solamente las cargas. Y le sumo un estado 1, en donde pongo en evidencia lo que he liberado. Si yo no quiero que gire esa articulación, le pongo 2 momentos aplicados y ya no va a girar esa articulación. Entonces ahí tengo una incógnita que es un momento, que evita que gire. Ese le llamo estado 1, que es mi primera incógnita. Después vengo a un estado 2, en donde en el apoyo 2 impongo un momento, X2, que me va a evitar que gire el apoyo simple. Si yo conozco ese valor real, va a evitar que gire y se va a comportar como que evitar que gire. Y en el estado 3 pongo un desplazamiento X3 que va a evitar que desplace lateralmente. Yo le quité ese vínculo. Entonces, si conozco X1, X2 y X3, vuelvo a restringir el pórtico original. La suma de todos esos términos me va a dar el estado original. ¿Cuál es la ventaja que tengo? Que al estado 0 yo puedo determinar las reacciones y el estado de momento corto y normal. ¿Es así o no? Porque es un isostático. Sí, es así. Se ve, ¿no es cierto? Sí. En el estado 0. En el estado 1, que es isostático, si yo En el conozco estado 0, X1, ¿sí? ¿Sí decía? Bien. Entonces, en el estado 0, yo puedo encontrar los diagramas de momento corto y normal, reacciones, porque es un sistema isostático con carga. En el estado 1, si yo conozco el valor de X1, puedo conocer momento corto y normal y las reacciones del estado 1. Lo mismo del estado 2 y del estado 3. Componiendo o sumando todos los estados, me va a dar el sistema hiperestático.
Ahora me queda el problema de decir, ¿cuánto vale X1? ¿Cuánto vale X2? ¿Cuánto vale X3? Porque las cargas son datos. T, un dato, es la misma carga en distintas posiciones, son datos. Entonces el estado 0 lo puedo calcular. Y el estado 1 y el estado 2 y el estado 3, ¿cómo lo calculo si no conozco? Entonces aquí hago uso del principio de trabajo virtual. ¿Qué pasa en el estado 0? Debido a las cargas, la estructura deforma. Vemos en línea de trazo. ¿Se ve la línea de trazo? Sí, sí se ve. Bueno, esa es la Sí, deformación profesor. propuesta de ese estado. Aproximado. ¿Qué pasa en los puntos donde yo necesito esa incógnita? Entonces, debido al estado 0, hay un giro en la articulación de arriba que le llamo delta de 1, 0. En el punto 1 del estado 0. Abajo tengo un giro y un desplazamiento en el apoyo, que son los que me interesan. Son el desplazamiento 2 en el estado 0 y el desplazamiento 3 en el estado 0. El desplazamiento delta de 2 en realidad es un giro. Delta de 1, 0 y delta de 2, 0 son giro y el otro es desplazamiento. ¿Qué pasa en el estado 1? Voy a decir, bueno, ahora mi incógnita vale 1, es virtual. Entonces voy a generar un desplazamiento debido a ese momento virtual. Va a generar un desplazamiento en la articulación que se llamaba delta de 1, 1. Delta de, el primer 1 indica el punto y el segundo el estado. En el apoyo voy a tener un giro delta de 2 en el estado 1 y un desplazamiento delta de 3 en el estado 1. Eso es debido a una carga unitaria. ¿Y cuánto vale la carga unitaria? 1. 1. Pero en la realidad, ¿cuánto valdrá? No sabemos. Es NBS. No sabemos. No sabemos. Es NBS. Entonces, si yo aplico esa condición para 1, genero desplazamientos debido a esa unidad. El verdadero desplazamiento va a generar NBS delta de 1, 1, NBS delta de 2, 1 y NBS de delta 3, 1. Yo solamente lo saco para la unidad. El real va a ser NBS. ¿Está claro? Sí, profe. Lo repitamos Sí, en el profe. estado 2. En el estado 2 O vamos a suponer, decir, ¿sí? sería como suponer que la liberación, digamos, que es nosotros le damos liberación al sistema hiperestático y a cada liberación la tenemos que marcar con un valor unitario, digamos, sería Claro, yo le de pongo el valor carga, unitario porque porque en no realidad no es conozco el real. lo que está ahí. Y yo sé que Claro, los desplazamientos en los distintos puntos pero van a digo, ser referidos a ese 1. Ya bien, vamos a seguir un poquitito más adelante y me va a entender lo que quiero decir. Entonces, vamos al estado 2. Ahora digo que X2 es unitario. Y eso va a generar un giro en la articulación de arriba, que va a ser en el punto 1 del estado 2, va a generar un giro en el apoyo simple, delta de 2 en el estado 2, y un desplazamiento delta 3 en el estado 2. Es decir, el delta hace referencia
a un valor I y J. El primero representa en qué punto estoy aplicando el desplazamiento. Y el segundo me indica en qué estado estoy aplicando. ¿Está bien? ¿Está claro? Entonces así Sí, puede profe. identificar a cuál representa cada uno. En el estado 3 pongo en evidencia x sub 3 igual a 1 y me genera los desplazamientos y los giros en los puntos donde yo quiero. Y en todo eso puedo calcular m, q y n, porque ya tengo valores. Para el estado 2, el estado 1 y el estado 3, m, q y n referido a la carga unitaria y el estado 0 a la carga real. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar el principio de superposición. Vamos a decir que delta de 1, 0 representa el valor debido a la carga. Es decir, estamos hablando del punto 1. Para el estado 0. Y el delta de 1, 1 representa el punto 1 también para el estado 2. Y este para el estado 1. El delta de 1, 2 representa el punto 1 en el estado, perdón, este es el estado 1, me confundí. Este es el punto 1 del estado 2. Y el que sigue es el punto 1 del estado 3. O sea, la primera ecuación hace referencia al primer punto. ¿Se entiende? Y cada uno de los sumandos es un estado. Y ese ya sería y ese ya sería como el desplazamiento real. El desplazamiento real va a ser la suma de todo. ¿Qué sería? Este desplazamiento más el desplazamiento por el valor real de x y seguimos por aquí más, perdón, ya vamos a borrar un poquitito, más el punto 1, el delta de 1, 2 por x2 y de ahí sigue más el delta de 1, 3 por el x3 y me da el resultado. Es decir, el desplazamiento, en este caso el giro en la articulación va a ser el de 1, 1 por x1
el de 1, 2 por x2, el de 1, 3 por x3, más el 1, 0 que le he estado vigilando. Y el desplazamiento total de esa articulación tiene que ser igual a 0, relativamente. ¿Por qué digo delta de 1, 1 por x1 y x2? Porque yo puedo encontrar el verdadero valor de x1, 1 y de x2, 2 y de x1, 3 a través de la ecuación del principio de trabajo virtual. Por lo tanto, las incógnitas mías van a ser, en este sistema, x1, x2 y x3. La primera ecuación para el primer punto, la segunda ecuación corresponde al segundo punto, la tercera ecuación al tercer punto. Esas son las ecuaciones de compatibilidad, es decir, los desplazamientos tienen que ser compatibles. La suma de los desplazamientos, en este caso, el giro en la articulación y la suma de eso tiene que darme igual a 0, relativamente. Lo mismo pasa con el desplazamiento del punto 2. La suma de todos esos términos tiene que ser igual a 0. Y en el punto 3 también tiene que ser igual a 0. A este sistema lo podemos poner en forma matricial. Y tenemos la matriz de flexibilidad, que son esos coeficientes de flexibilidad que recién hablábamos, la matriz de las incógnitas, y la matriz de las flexibilidades debido a la carga. Y todo es igual a 0. Si resuelvo ese sistema, puedo encontrar cuánto vale x1, cuánto vale x2 y cuánto vale x3. Eso implica que tengo que conocer todos esos coeficientes de flexibilidad deltas. ¿Cómo los obtengo? A través de la expresión que ya nosotros conocemos de trabajo virtual. Que la carga unitaria por delta de IJ, que es el trabajo externo, es igual al trabajo interno de deformación debido al momento. Consideramos la normal y el corte igualadas a 0 o próximas a 0, son valores pequeños para la estructura de alma llena, por una hipótesis de rigidez axial. Es decir, valores grandes de E por A y de G por A me da valores en las integrales muy pequeños, que influyen muy poco en la sumatoria. Por ejemplo, si los valores de la integral estuviesen en 100 para el momento, en las normales y en los cortes estarían en centésimas. Entonces, son valores pequeños. Entonces, cada uno de los valores de delta lo puedo expresar a través del principio de trabajo virtual y la ley de Betti. En donde, en este caso, dice que delta de 2, 1 tiene que ser igual a delta de 1, 2. La ley de Maxwell de reciprocidad. Entonces puedo conocer esos valores de delta integrando los momentos a lo largo de toda la estructura, y esos valores de delta son los valores datos de este sistema. Y por lo tanto puedo encontrar x1, x2 y x3.
Bien, esto desde el punto de vista teórico, como el procedimiento, ya con el uso del trabajo práctico, y vamos a ver ejemplos también de cómo se resuelven, vamos a ir afianzando conocimiento con respecto a esta metodología de el método de la fuerza. Vamos a terminar de entender cómo funciona el método. Bueno, seguramente deben tener muchas preguntas y dudas. Las podemos ir respondiendo ahora o a lo largo de que vayamos resolviendo problemas y bueno, y lo que puedan llegar a preguntar. Escucho si alguno quiere preguntar algo. Profe, ¿Sí? ¿por qué en el ejemplo del pórtico, en el estado 2 manifiesta el momento y en el estado 3 la fuerza horizontal y no al revés? ¿O no influye eso? Ya volvemos a la parte donde usted me pregunta. En el chat está la clave de la asistencia. Aquí, usted me dice, Sí, ahí. yo voy a borrar todo esto que está de más, que me ha servido para... Todo va a depender, lo que usted pregunta, todo va a depender cómo sea su sistema fundamental. Por ejemplo, usted en su sistema fundamental aquí puso una articulación. Puso en evidencia una articulación. La articulación es una rotación y esa rotación es debida a quién? A un momento. En el apoyo ha pasado de un empotramiento a un sistema simple. ¿Qué ha liberado al pasar desde aquí hasta aquí? Ha liberado el giro y ha liberado el desplazamiento horizontal. ¿Está bien? Sí, sí. Lo que yo le Entonces le va a pregunto es aparecer, el sí, orden, ¿o no influye el orden? Como que en el estado 2 primero libera el giro y después la fuerza en el estado 3. bueno, es una sumatoria, ¿no? ¿Es así? Este estado suma a este y suma a este y suma a este y suma a este. La suma de los 4 estados me va a dar el sistema total. 2 más 3, 3 más 2 es lo mismo. Lo que va a cambiar es el orden de los puntos y de los estados. El estado 2 va a ser el 1 va a ser el 2. Entonces usted se tiene que ordenar con los números, nada más. Con el delta de IJ. ¿Me entiende? Sí, perfecto. Gracias. Eso es lo único nada más que se tiene que ordenar. Para después armar esta expresión. De hecho que con la práctica usted va a ir ordenando y poniéndole los estados de acuerdo a cómo usted lo vea la estructura. Podría haber empezado con el estado 3 de desplazamiento y a ese le llama estado 1. Entonces va a pasar adelante de la expresión nada más que en el orden que usted tiene y va a valer la respuesta. ¿Está claro? Sí, profe. Gracias. La asistencia era, ese era el código 362945. Todos se han apuntado a la asistencia. Sí, profe. Está bien, así que- Bien,
Estamos sobre las 8:30, ya sobre el tiempo. Vamos a seguir con el método de la fuerza. El ingeniero Bermejo ya le va a plantear el trabajo práctico sobre este tema. Bueno, ahí van a surgir todas las dudas y todas las preguntas al tratar de resolver por el método de la fuerza. Bueno, eso va a ser en la medida de que vayan avanzando con el trabajo práctico, por supuesto. El jueves próximo es mesa de examen, entonces no vamos a tener clase. Vamos a ver si podemos, eso yo le voy a avisar sobre el tiempo, ya voy a hablar con el ingeniero Bermejo, oportunamente en privado con él, para que si el miércoles puedo avanzar con el método de la fuerza. Bueno, no creo que no queda más por ahora. Le estaré avisando si el miércoles próximo le doy clases teóricas. Así podemos avanzar y no perdemos tantas clases. Ya sería presencial esa, ¿verdad? Posiblemente, posiblemente. Eso voy a averiguar mañana, que voy a la facultad a tomar examen, que han determinado. Así que no sé si el ingeniero Bermejo sabe algo sobre el tema. Buenas noches. Lo Buenas que yo noches. sé que queda a criterio de cada cátedra. Ajá, El que quiere seguir virtual puede seguir virtual. En el caso de, ya hemos hablado otra vuelta, en la vez pasada, en el caso nuestro, yo no tengo problema de que se dé la teoría el próximo miércoles, para recuperar el jueves. bien. Pero si tenemos arquitectura de 7 a 10, imposible que se haga presencial de 10 a Claro. 11:30, porque no va a llegar nadie a las 10. Va a llegar la gente, va a llegar a 11, y a las 11:30 tenemos que ir a casa. Sí, yo no Entonces, tengo problema ahora, de que sea ahora sí, virtual el miércoles. claro, ahora si la arquitectura es presencial, sí, no hay problema. Ajá, bien. Pero como viene a mano, me parece que va a seguir virtual la arquitectura, creo yo, ya veremos. Ajá. Pero hasta el momento lo podemos dejar para el miércoles virtual, a la Virtual teoría. para que evitemos problemas. Claro, Bueno, muy ¿ah? bien. ¿Listo? Ah, no, Perfecto. una cosita antes que me olvide, que estaba viendo recién el tema. Todos los coeficientes delta 1, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 3 se resuelven por cada tramo, por cada barra, con las integrales. No son ponerse integrales por cada barra, ¿no? Hay una tabla que ya le voy a pasar yo, es lo más fácil para hacerlo. Eso lo estamos olvidando con el ingeniero. Sí, 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 ¿Estamos? eso. Ya Eso cuando es, hagamos sí, práctica pues no vamos a ver eso. es exactamente. Bien. ¿Listo? Muy bien. Listo. Nos vemos. Gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches, Bueno, profe. Buenas noches, ingeniero. Que anden bien.